Y el título de este mensaje lo he denominado Atraídos para ser restaurados. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Seguramente cuando yo hago esa pregunta retórica, todos necesitamos ser restaurados en un área específica. Pero la restauración desde el punto de vista individual no puede ser vista desde la visión que tiene Dios. Dios quiere restaurarnos en cada una de las áreas, pero de una manera integral. Dios no quiere que nosotros tengamos falencia en un área determinada de nuestras vidas, sino que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escuche lo que dice el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Gloria a Dios por ese amén tan timorato, pero gloria a Dios por lo que traen la palabra. Y dice la palabra rápidamente, nos internamos en ella. Pero aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto. Diga conmigo, desierto. Estoy seguro que hoy Dios va a romper los paradigmas de esa palabra. Porque cuando usted escucha desierto, seguramente le paraliza o le da un temor en el corazón. Hoy Dios va a transicionar y que entendamos que los desiertos no es el destino, sino es el fin que Dios permite a veces en nuestras vidas. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Balí. Hermano, quiero que usted entienda en esta mañana que a jugar por este título, seguramente usted comprende que el destino era el desierto. Y cuando yo digo desierto, quizás no es el mejor lugar para entablar una relación amorosa. Y lo primero que quiero decir en esta mañana, que a veces Dios hace cosas que parezcan que no tengan sentido, pero Dios es inmutable en su amor inconmensurable. Él propicia situaciones en nuestra vida para llevarnos a un destino profético mayor de las cosas que nosotros pudiéramos estar atravesando. Aún viniendo de Dios una invitación al desierto para restaurar el amor, para restaurar el corazón de nuestra vida, no parecía una invitación apropiada. Es más, le voy a confiar algo que se lo dije a los hermanos del primer servicio. Yo no llevaría a una invitación amorosa al desierto a nadie, ni a mi esposa la hubiese llevado. Yo no sé usted cómo fue usted enamorado, cómo se fue conquistado. Porque el desierto está asociado a la soledad, el desierto está asociado a un sequedal, a un camino de imposibilidades, pero el desierto definitivamente, cuando Dios permite en nuestra vida ese desierto, está marcado por algún otro propósito. Entonces, cuando yo les digo que yo no invitaría a nadie y usted también lo comprende, déjeme decirle que esa puede ser una frase no muy encantadora, porque ¿quién va a ir al desierto para ser procesado? Pero los desiertos de Dios son propósitos, no son destino final. Los desiertos son los que nos llevan a transicionar hacia lo que Dios quiere. ¿Qué representa para el desierto para muchos de nosotros? Imposibilidades, dolores, circunstancias que estamos atravesando en este momento. Pero los desiertos de Dios son diametralmente opuestos a los desiertos que pudiéramos estar viviendo. Y quizás muchos de nosotros, yo no he ido a un lugar de desierto, pero el desierto no está atribuido a un lugar físico, a un lugar geográfico. El desierto puede estar atribuido a circunstancias que hay en el corazón de cada uno de nosotros que han impedido o que han robado la presencia de Dios o han impedido que se robe el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Ese desierto ha llegado a paralizarnos muchos de nosotros y aún como cristianos no estamos exentos. Si yo les preguntara en este momento quién está viviendo un desierto, seguramente muchos levantarían su mano. Pero déjame decirle que aunque no se animen a levantar la mano, yo levantaría mis dos manos y mis dos pies. Con eso estoy diciendo, mi hermano, que nosotros por estar en el liderazgo o ser parte del ministerio en una iglesia no estamos exentos. Lo que quiere decir, mi hermano, que Dios permite el desierto no para destruirnos, sino para procesarnos, para que entendamos. Y el Señor trae a mi memoria una palabra que usaba mucho un hermano querido que hoy partió con el Señor, Lencho, quienes lo conocieron, que él decía, no le pidas al Señor que pase la prueba, sino pídele que te dé zapatos para atravesar cada una de las pruebas. Hoy yo estoy seguro que Dios va a traer zapatos nuevos, va a traer un caminar nuevo a aquellos que desean en su corazón servir a Dios, pero también transicionar hacia lo que Dios quiere. Ahora, escuche esto, definitivamente las cosas de Dios son muy diferentes. Dios no necesita de darte un regalo para atraerte. La Biblia dice que nosotros escogimos a Dios. El libro de Juan dice que Él nos escogió a nosotros primero. Ninguno de nosotros
en su configuración tenía la capacidad de escoger a Dios. Y a veces hay desiertos, hermanos, que nos llevan a depender lo total y literalmente y exclusivamente de Dios. No hay otra forma. En Dios todas las cosas son suficientes, pero en nuestra durez de servir muchas veces nos alejamos de las cosas de Dios. A Dios le interesa revelarse a sí mismo en su esencia. Dios no necesita impresionarnos con regalos. A Dios le interesa lo profundo de tu corazón. Es lo espiritual, lo que se conecta con una realidad espiritual. Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Ahí hay revelación, ahí hay propósito, ahí hay los misterios se revelan del reino de los cielos. Y cada uno de nosotros en medio del desierto, en medio del dolor, puede levantar sus brazos y clamar al gran Abba Padre y decir: Señor, yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero esta circunstancia no se va a comparar con la gloria venidera, no se va a comparar con lo que Dios ha determinado para ti y para mí, no se va a comparar con lo que dice la gente, los agoreros de este siglo o los falsos profetas. Nosotros tenemos que entender que la palabra es viva y es eficaz. Y el cielo y la tierra pasará, más la palabra de Dios no va a parar. Y esta palabra sigue vigente. No es una palabra que ha dejado de ser. Es por eso que debemos ser alimentados a través e instruidos a través de esta palabra. Hoy podemos entender también que ir al desierto significa poder tener una intimidad con Dios. Y usted me dice: hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la intimidad? Sencillo, hermano. Hay ruidos externos, lo que nos adversa, que nos roban la paz, que nos roban el lugar de Dios. Yo no sé qué en este momento, yo le pido a Dios que abra tu sentido espiritual para entender que hay cosas que tienen que dejar de ser en nuestras vidas, que hay lugares que han ocupado, quizás anatemas, quizás circunstancias que han ocupado el lugar de Dios. Es más, voy a ser más desafiante en este momento. Quizás estamos rindiendo culto a cosas o circunstancias primeramente que estar honrando a Dios. Y Dios no nos mandó a ir lugares, mi hermano, donde Él no nos ha enviado. O sea, no podemos estar transicionando a cosas donde Dios no ha mandado. Pero ¿sabes por qué? Porque muchos hermanos me dicen: hermano, yo siento que Dios no me habla, siento que Dios está bravo conmigo. No, Dios en su amor y su misericordia nunca va a dejar de hablarnos. Es el ruido exterior. Nuestros oídos se han cerrado en el ámbito espiritual para conocer lo que Dios está diciendo. Es necesario que podamos ser restaurados para que el corazón deje la excusa, deje la ofensa, deje la queja. Porque la queja cierra los cielos y es un tiempo, hermano, donde el cristiano tiene que tomar la bandera de este santo evangelio que nos persuadió de las tinieblas a su luz admirable y decir: este es un evangelio de verdad, un evangelio que es mi estandarte. Jehová Nisi, Jehová es mi escudo alrededor de mí y hará que renacer en medio de las circunstancias. Nosotros tenemos que ser propiciadores de las atmósferas. Nosotros tenemos que ser mediadores en medio de las circunstancias que vive mucha gente. Tenemos que ser restauradores de portillos. Tenemos que llevar esta palabra y predicarla como dice su palabra. No podemos llevar palabras leudadas, ni traer palabras en los púlpitos, ni en ningún lugar, mi hermano, para contentar o para agradar el corazón de muchos hermanos. Tenemos que decir: y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué les comento esto como una manera introductoria, hermano? Porque podemos entender hoy que estamos sirviendo a Dios, ocupando una posición ministerial. Podemos dar tributo a Dios, honrar a Dios con nuestras ofrendas, servirle en cada una de las facetas que el Señor nos manda, pero el corazón puede estar lejos de Dios. ¿Qué les parece? Y como esto es una realidad que no se basa en una propia experiencia, tiene que estar sustentado en un ámbito bíblico. Mire lo que dice el libro de Mateo 15:8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es por eso que este llamado tiene que despertar una conciencia y exhortarnos a entender que muchas veces decimos de la boca para afuera: estamos sirviendo a Dios, creo en Dios, soy un verdadero cristiano, doy testimonio, doy el ejemplo, pero el corazón de nosotros puede estar. Y Dios es el que conoce los tiempos y los sazones. Dice la palabra que antes un pensamiento suba, Él ya lo conoce. Dentro de ese contexto yo me pregunto: ¿quién puede engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Dios no puede contradecirse. Entonces, hermano, es notorio el poder entender a través de esta palabra que Dios tiene un propósito con nosotros. Escuche esto. En el hebreo original, la palabra para desierto es mikbar. Diga conmigo, mikbar. Curiosamente, la raíz de esta palabra es dabar, que significa hablar. Lo que quiere decir literalmente desde el punto de vista etimológico que el desierto es el lugar donde Dios habla. ¿Qué les parece? El desierto es el lugar donde Dios habla. Al lugar donde no nos gusta
acudir, al lugar donde no queremos estar. Es contradictorio, pero nos dice que el desierto es el lugar donde Dios habla. Y si usted no lo cree, hermano, pregúntese o vea la historia bíblica. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, debió haber durado esa travesía 40 días y duró 40 años, porque fueron duros de servir, porque fueron duros de obedecer. Y literalmente Dios permitió ese desierto para que entendieran que literalmente tenían que depender de Él. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Dígame, ¿cuál es la buena noticia? Anímeme. Con Dios todo es suficiente. Para Dios todo es suficiente. No necesitamos nada más, hermano. Ahora, entendamos el contexto histórico, porque es bueno que cada palabra que se predique tenga un contexto para que nosotros nos ubiquemos desde el punto de vista geográfico, literario, desde el punto de vista de lo que revelan cada uno de las personas, de los escritores de esta escritura sagrada. Y el pueblo de Israel estaba viviendo un caos a pesar de tener gran prosperidad. Pudiéramos tener mucha prosperidad en cualquier ámbito, pero pudiéramos tener desorden en el ámbito espiritual. Era una época de mucha bonanza, pero había una gran crisis de identidad espiritual. El pueblo de Israel había sustituido el culto a Jehová por el culto a Baal, un dios cananeo de la lluvia y de la fertilidad. Imagínense que era tanta la aberración que estaba sufriendo el pueblo que ellos pensaban que la abundancia de harina, de grano, de aceite dependía del culto a Baal. Y habían cambiado la relación con Dios a una relación comercial. Es decir, si Dios me da, yo le doy. Si no, prefiero servir a Baal. Esa misma desobediencia que había tenido el pueblo durante el Éxodo se manifestaba. Es más, le tengo otra revelación. Este pasaje, quizás no se lo había dicho, y usted va a tener la oportunidad de leer el libro de Oseas, el profeta del dolor, viene antecedido. Es una metáfora viviente de la vida de Oseas. Al profeta Oseas el Señor se le revela y le dice que tiene que casarse con una prostituta y tener descendencia. Vaya, qué tremenda obligación o qué tremendo mandato le dio el Señor. ¿Qué representaba eso para esta generación? La separación del pueblo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Oseas, esta prostituta se fue en búsqueda de los amantes. ¿Y sabes qué? La ley de los hebreos de ese entonces decía que la mujer adúltera, la mujer fornicaria debía morir apedreada. Y en contraposición a lo que le estoy predicando, quiero decirle que el Señor, en vez de aplicar el mandato de la muerte, sencillamente por la misericordia, los lleva al desierto para restaurarte, para procesarlos y para prepararlos para que entraran a la tierra prometida. Dígale a la persona que está a su lado, porque los veo así como preocupados, dígale a la persona, el desierto no es el final. El desierto es el propósito. ¿Saben por qué quiero decirle esto? ¿Quiere que le diga algo más? La generación que entró a la tierra prometida, ¿sabe quién fue? La generación que pasó por el desierto. No sé, yo lo voy a repetir. La generación que fue a la tierra prometida y vio la promesa cumplida fue la generación que pasó al desierto. No fue la voluntad, pero sí fue propiciación de parte de Dios, porque Él le había dicho al pueblo que lo sacaría de la esclavitud, que esa travesía duraría 40 días, pero por la desobediencia atravesaron al desierto. Y en ese desierto tuvieron que depender literal, exclusivamente. No había otra forma sino depender literalmente de Dios. Déjame decirte, hermano, en contraposición a lo que está diciendo la palabra, yo quiero que tú apliques este concepto a tu vida. Si estás viviendo un desierto, si estás viviendo una soledad, si estás viviendo una imposibilidad en el ámbito material o en el ámbito ministerial, déjame decirte que el desierto no es el final, no es el destino final. Dios te está procesando para llevarte a una dimensión mayor y vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Ahora bien, para entrar en materia, no he empezado a predicar, esto fue una introducción. Para entrar en materia, diga conmigo, el desierto no es un castigo. Es una cita para mi restauración. Hoy Dios va a romper esos conceptos estructurales que a veces nosotros decimos, que los desiertos es el camino final. Pero los desiertos son usados por Dios para hacer renacer en nosotros cada una de las esperanzas y las promesas que Él ha determinado para nuestra vida. ¿Por qué la estrategia del desierto? Y
Y quiero que nos sumerjamos en la palabra profética más seguro, que es la palabra de Dios en el libro de Oseas. Dice la palabra: yo la traeré al desierto, la traeré y la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Diga conmigo, wow. Fíjese que dice, yo la traeré. Pregunto, el Señor tenía la capacidad de ordenarla y ellos tuvieron que haber cumplido. Pero Dios nos dio un libre albedrío para que entendamos que las cosas con Él no son forzadas. Él está a la puerta. Si alguien oye la voz, escucha la voz de Dios y entra, Él entra también y cena con Él. Es un llamado para el creyente. Es entender que muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas tienen una consecuencia, pero desde el punto de vista de la visión de Dios, Él las permite en nuestras vidas para que nosotros vayamos a una intimidad, para que nuestro corazón pueda tener la revelación. Muchas de las personas con las que me topo a diario dicen, ustedes los cristianos se deshacen el mundo, queman el mundo y después están dándose golpes de pecho. Yo le digo, hermano, hoy puedo entender por qué cada uno de nosotros tiene que entender, tiene que pasar por un desierto para ser procesado, para ser empoderado. Porque cuando Dios te envía a un lugar, Él va a poner las personas, va a poner las circunstancias, va a poner los recursos. Así que deja de estar creyendo que Dios te mandó a un lugar y estás en desolación. Por el contrario, la presencia de Jehová irá contigo todos los días de tu vida. Y el bien y la misericordia se renovará sobre tu vida. Él siempre va de nuestra mano. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Es el momento de aferrarse a la promesa. Es el momento de aferrarnos a cada una de esas palabras. Nota que el Señor no dice, yo la voy a amenazar, la voy a obligar, la voy a azotar para que vaya al desierto. No, mi hermano, Dios no actúa. Él dice la palabra que Él nos trajo con lazos de amor. El que actúa bajo seducción es Satanás, que es el padre de la mentira. Cuando usted en su vida se ve forzado a hacer cosas que Dios no los mandó a hacer, sencillamente, cuidado, reprende ese pensamiento, reprende esa palabra. Dios no va a consentir aquellas cosas que no vienen de su propósito y su esencia, pero solo los que tienen el corazón sensible pueden ser los que escuchen la voz de Dios. Por eso es necesario que el corazón de nosotros se acondicione a lo que Dios quiere hablar. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo le pido al Señor hoy que ponga un corazón sensible a la voz de su llamado, que aprendamos a distinguir las instrucciones que vienen del cielo cuando vienen del trono de la gracia y cuando vienen del enemigo en el ámbito espiritual. Todos los días se renueva su misericordia. ¿Qué representa eso, mi hermano? Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, algo se transformó. Hubo una regeneración en el ámbito espiritual de nuestras vidas. Empezaron a cambiarse cosas y no entendíamos porque estamos nuevos. Pero es necesario que volvamos al primer amor. En aquella oportunidad donde todo era Dios, que no dábamos un paso sin consultar con Dios. ¿Qué ha pasado? Que muchos de nosotros se ha alejado ese corazón de la voz de Dios. Y a veces no involucramos a Dios en nuestras cosas. Y cuando nos pasan las circunstancias decimos, Señor, ¿por qué lo permites? Valdría la pena preguntarse, no lo permite. Sencillamente tú por las decisiones que has tomado sin tomar en cuenta a Dios como primero en todas las cosas que debes hacer, cumpliendo el primer mandamiento, evidentemente vas a tener un resultado. En ese resultado de dolor, de valle, de aflicción, de desierto, Dios entra a perdonar, a sanar, no para juzgarte, sino para procesarte. Por eso es que es necesario que cada día entendamos, hermano, usted y yo, que tenemos que ser restaurados, siempre debemos ser restaurados. Pero la restauración tiene que venir con una instrucción del cielo para entender que es un propósito que guarda relación. Escuche lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17, lo dice Pablo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mi hermano, somos entes transformadores de atmósfera. Cuando usted recibe a Cristo y recibe ese impacto que viene del cielo, su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y la gente debe dar testimonio, no solamente fruto de labios, sino de testimonio. Podemos predicar la palabra en distintos ámbitos, podemos predicar el Santo Evangelio y el Evangelio tiene un poder, pero una de las cosas que más debemos impactar a nuestra sociedad es predicar a través del testimonio, siendo testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, demostrando que nuestro corazón está
apercibido de las cosas espirituales para trascender. Nunca lo natural puede estar por encima de lo espiritual. Lo espiritual tiene que gobernar porque la carne es débil. La carne, dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. La carne contamina, pero el espíritu es el que vivifica, el poder, la gracia, el favor de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida? Quiero decirte algo más. El Señor permitirá algunos desiertos en tu vida, en tus relaciones personales, en tu diario vivir. Es irrefutable el hecho que pongamos tener desiertos. Y si alguien que está aquí en este lugar vino por primera vez, pensó que solamente esto es una fórmula mágica, que vas a hacer una oración, lo vas a recibir, vamos a dar una impartición y la realidad va a cambiar. Yo sí te aseguro, hermano, que a partir de ahora vendrá un nuevo caminar, vendrá un nuevo espiritual, vendrá una nueva impartición que te va a hacer trascender para que los problemas no los veas como problemas, sino oportunidades para trascender hacia lo que Dios está llamando. Dios está interesado en acompañarte cada día de tu vida, que cada paso que tú des. Y quiero declarar en esta mañana, de igual manera a cada uno de los que están conectados en las redes sociales, que todo lo que toque la planta de nuestros pies y todo lo que toque nuestras manos sea tierra conquistada por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, aplaude su presencia. No te preocupes, vamos, dile a la persona, dale un codazo al que está al lado, diga, no te duermas, no te preocupes, no te preocupes. El Señor caminará contigo, dile, vamos, molesta a 2 a 3 allí. Escuche lo que dice el libro de Éxodo 33, 14. Imagínese un pueblo en la comodidad, a pesar de estar en la esclavitud de Faraón, tenían techo, comida, cualquier otra, entre comillas, no voy a decir comodidades, porque hacían trabajo forzado. Y sale a trascender hacia una tierra prometida de bendición donde fluye leche y miel. Y por la desobediencia empiezan a transicionar. Sus brazos desfallecían, sus ganas de seguir trascendiendo, caminando hacia el desierto desfallecían. ¿Por qué? Porque no han visto la promesa, porque la gente quiere la gloria, pero no le gusta el proceso. Ellos la habían escuchado de la tierra prometida, pero estaban anhelando estar en la tierra prometida sin antes pasar por el proceso. Déjame decirle a 2 a 3 que están aquí, deja de estar anhelando la gloria sin vivir el proceso. Y este desierto te está llevando a una preparación en el ámbito espiritual para que cuando Dios añada esa bendición va a ser de mayor gloria, va a ser de mayor impartición y vas a poder bendecir a otro más. Escuche lo que dijo el libro de Éxodo 33, 14. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios da descanso, hermano. Y usted me dice, hermano, ¿cómo se come eso? Sencillo, hermano. Usted y yo pudiéramos estar pasando de ciertas circunstancias, pero la gloria, la presencia de Dios nos hace reposar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. Es un desafío. Qué tremendo, hermano. Yo no lo entendía hasta que empecé a caminar en esta palabra. Qué difícil en nuestros días es no tener a Dios en el corazón. Qué difícil es vivir las etapas que hemos vivido como nación, como familia, como esposo, como esposa. Qué difícil es poder vivir sin la ayuda bendita y sagrada del Señor. Escuche lo que dice el libro de Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. Y la palabra, mi hermano, cuando dice hambre y sed, no se está refiriendo a una realidad material, natural. Se está refiriendo en el ámbito espiritual. Una palabra que te alimenta, una palabra que a pesar de la dificultad, que a pesar del problema, esa palabra te nutra y hace que tus sentidos espirituales se activen, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Pero la ausencia de la palabra en nuestras vidas hace que nuestro espíritu ceda a las presiones de la carne. Es necesario entender, hermanos, que con la palabra de Dios es el antídoto que podemos combatir y no ser presa fácil de las enemistades, aquellas cosas que el enemigo quiere forjar en nuestra vida. Quizás usted diga, oh, yo entendí, pero es necesario ir al desierto. Dígale a la persona que está a su lado, es necesario ir al desierto. Ahora, estando en el desierto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Porque a lo mejor alguien me dice, bueno, ya llegué al desierto, hermano, ya me convenciste. Y bueno, no yo, el Espíritu Santo lo convence que es necesario. Entonces, ahora llegué al desierto. Es como cuando alguien le dice,
Usted llega a ese lugar y usted da la dirección. Y la hermana dice, no. Yo te llamo cuando llegue. ¿A usted no le pasa eso? Yo te llamo cuando llego. Bueno, usted está haciendo la llamada. Lo primero, al llegar al desierto, ponernos de pie y empezar a caminar. Y usted dirá, wow, me traes a un sequedal, me traes a un lugar, Señor, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Oye, pero fue muy timorato. Diga, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que atravesar el desierto. El desierto no lo atraviesa a usted. Yo no sé si usted entendió. Usted es el que atraviesa el desierto. El desierto no lo atraviesa usted. Quiere decir que la circunstancia presente que puede estar viviendo no se va a comparar con la gloria venidera. Porque si Dios lo ha enviado, ha permitido que usted esté viviendo un desierto, significa que lo va a procesar, lo va a acompañar, lo va a empoderar y va a hacer que cada una de esas cosas que sean procesadas en el Señor para que usted trascienda hacia el ámbito de conquistar la tierra prometida. Entonces, el desierto no es el destino final. En el desierto hay propósito. Diga conmigo, en el desierto hay propósito. Atraviesa el desierto y algo va a suceder. Atraviesa el desierto y algo va a suceder. Diga conmigo amén. Anímeme, por favor. Número 2, alimentarse de la palabra de Dios. La palabra es la que nutre nuestros sentidos espirituales y permite o deshabita de nuestro ser todos esos pensamientos contrarios a lo que Dios ha dicho. ¿Qué palabra estamos escuchando nosotros en este tiempo? ¿Será que estamos escuchando a los falsos profetas, a los agoreros de este tiempo, que dice que nuestro final no será un final de gloria? Yo anhelo profundamente ver que la misericordia de Dios se siga renovando sobre Venezuela, sobre Lechería, sobre Anzoátegui, sobre cada una de las familias. Quiero ver la manifestación de Dios en cada uno de ustedes. Y por último, mi hermano, orar, y no menos importante, porque es la manera como nos relacionamos con Dios. Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Y orar es una manera personal, íntima, para que cuando estemos en lo secreto el Señor escuche ese clamor y lo recompense en público. Pero el desafío es, mi hermano, que tenemos que cambiar la forma como estamos orando. Yo creo que ya hemos orado bastante por nuestra nación, hemos orado bastante y hemos visto que Dios está trascendiendo a cosas que quizás nosotros estábamos anhelando, pero ahora tenemos que ser intencionales. La oración tiene que estar enfocada a destinos y a propósitos específicos porque ya Dios cumplió. Y ahora que Dios cumplió, ¿qué vas a hacer? Cuando Dios cumple el propósito en tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo retribuyes tú a esa gracia y a ese favor de lo que Dios está diciendo? Dios no escatima en recursos cuando un hijo suyo se trata. No solamente te equipa para afrontar. Dios nunca te va a dejar desprovisto de las circunstancias que tú puedes estar atravesando, porque Él conoce tu corazón. Él sabe que tiene que guardar tu corazón, pero también tiene que ser procesado. Muchas veces cerramos en nuestro corazón y no permitimos que la instrucción venga del cielo, y eso hace también que impartamos muchas quejas, y la queja cierra los cielos. Así que dile al que está a tu lado, deja la queja, no te quejes tanto. Tenemos que afrontar los desiertos, pelear la buena batalla, así como lo dijo el apóstol Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa ciertamente hago, dejo atrás lo que queda atrás y miro al frente, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuál es el supremo llamamiento? Creo que lo he dicho en otras prédicas, pero si usted no vino o no sintonizó el canal, se la voy a decir. Cuando dice supremo llamamiento es cuando usted esté cara a cara con el Señor y el Señor le pregunta, ¿qué hiciste con el don, con el talento? ¿Creías que no me ibas a servir o creías que no eras importante para mí? Y te di un don, te di un talento, te di una familia. Lo pusiste a mi servicio. ¿Qué hiciste con la esposa? ¿Qué hiciste con los hijos? ¿Qué hiciste con el hogar que te mandé a construir? Te prosperé, te di todas las cosas materiales que tú anhelabas, pero tu corazón se alejó de mí. Es necesario entender, hermano, que cuando el Señor venga por segunda vez y nosotros debemos ser hallados fiel delante de su presencia, ser obreros aprobados, pero eso pasa porque nuestro corazón tiene que ser restaurado en medio del dolor. Escuche esto, Dios permite que nuestras fuentes externas se sequen para que Él sea nuestra única fuente. Dios no se quiere compartir, no se puede comparar con nadie más. Él es la única fuente que puede nutrir nuestras necesidades. Dígale a la persona que está a su lado, solamente Dios es más que suficiente.
Es una invitación a estar siempre, en cada momento, en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación, en los momentos de alegría, siempre ser agradecido. Un corazón agradecido. Es más, la palabra dice también, cuando estés turbado, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Así que el desierto no es el lugar final. El desierto no va a marcar tu destino porque ya Dios lo predestinó para ti. La única persona que se puede oponer entre tú y Dios a que se cumpla su propósito, eres tú y soy yo. No hay otra forma. Hay que entender que cuando Dios da una instrucción, por muy difícil que sea, eso sí, tenemos que estar discernidos en los tiempos que vivimos, porque no todo el tiempo son palabras que vienen del trono de la gracia. Tenemos que aprender a distinguir las voces del enemigo. Alguien dijo, podemos dejar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza. Lo que no debemos dejar es que hagan nidos sobre ella. Y esos nidos son esos pensamientos, el campo de batalla donde se libran las mayores de la batalla. Dios está interesado no solo en restaurarnos, sino también que nosotros aprendamos a combatir con la mente, que es la que nos produce que nos paralicemos. Diga conmigo, la transformación del dolor. Y dice la palabra que lo llevaba al valle del dolor, el valle de Acor, por puertas de esperanza. ¿Qué es el valle de Acor? Escuche esto es muy importante. Valle de la desgracia o valle del problema. Históricamente fue donde Acán fue apedreado, donde el Señor le dijo que subiera con un ejército a reconocer la tierra prometida. Y él solamente no solo que incumplió, sino que se trajo posesiones que no debió. Y en ese lugar Acán fue apedreado. Y muchas veces Dios nos manda a nosotros, mis hermanos, a hacer cosas y nosotros no cumplimos la instrucción porque queremos hacerlo a la manera de nosotros. ¿Cuántas veces, cuántos cabezazos o cuántas veces hemos tropezado con circunstancias por no hacer las cosas a la manera de Dios? Queremos hacerlo a nuestra manera. Y aún así, en su infinita misericordia, el Señor renueva esa misericordia, ese perdón. ¿Qué sería de nosotros si fuera una misericordia finita, si fuera una misericordia medida por un parámetro? Seguramente estuviéramos en un valle de muerte. Esta fuerza de esperanza nos lleva a una restauración. Es por eso que Dios quiere siempre restaurar tu corazón y traerte a una nueva esperanza, para que veamos una nueva oportunidad, para que nuestros sentidos puedan abrirse a lo porvenir y saber que aunque ahora no he conquistado las cosas que quiero conquistar dentro del propósito de Dios, sé que mi destino no será un destino de muerte, sé que el destino de mi familia no será un destino de perdición, sé que mi generación y las generaciones por venir van a proclamar este santo evangelio y van a establecer que Jehová es su pastor y que nada les va a faltar, y que en lugar de dedicados pastos Él los hará descansar. En el nombre de Jesús, aplauda la presencia de Dios. Ahora, el deseo profundo, ferviente de Dios es que nosotros no solo que lo amemos, sino que le sirvamos por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Y muchos de nosotros buscan a Dios solamente por la bendición y no el dador de la bendición. Debemos de invertir esa motivación de nuestro corazón. Y el Señor reprenda al devorador y al diablo en esos pensamientos que a veces dicen que solamente me acerco al Señor por lo que me puede dar. Y le comentaba a los hermanos del primer servicio que es lamentable que si esto se estuviese cumpliendo netamente, la iglesia tuviera que hacer 4, 5, 6 servicios los días domingos, porque vemos que cada domingo persona recibe el Señor, se hace la oración de fe, se registran, se ora por ellos, se insertan en grupos vida, y cuando vienes el domingo no los vuelves a ver. Probablemente muchos vienen buscando la bendición, pero no el dador de la bendición. Dios es suficiente, pero también es Dios celoso. Dice el libro de Apocalipsis, yo al que amo lo disciplino. Y muchas veces mucha gente cree que esto es un club de beneficencia donde yo me acerco al trono de la gracia y puedo jugar con las cosas de Dios. Dios es celoso, hermano, y esto se tiene que decir. Dios es celoso, Dios es misericordioso, pero también es celoso con fuego consumidor. Y muchas de las cosas que nos pasan en el desierto precisamente es porque nosotros las hemos propiciado. No son propiciaciones de parte de Dios. Él las permite, pero son por decisiones que nosotros hemos tomado. Siempre en alguna oportunidad vamos a ser marcados por esa circunstancia, pero eso no va a determinar nuestro destino final. El deseo de Dios para su pueblo es que nosotros tengamos una relación de intimidad, enfocada no solamente en la obediencia, sino a servirle con amor, con total desprendimiento. ¿En qué puedo servir a Dios? ¿En qué soy útil para servir a Dios?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo poner al servicio de Dios? Hemos pedido cobertura, hemos estado orando por provisión, hemos estado orando por la familia. Y cuando la familia Dios la restaura o cuando Dios te provee de lo que estás esperando, has puesto eso en beneficio de la obra del Señor. Y cuando estoy diciendo es para que tú seas partícipe, no seas espectador. Ya basta, mi hermano, que como cristianos seamos espectadores. A Dios no le gusta la queja. Cuando Jesús murió en la cruz, déjame decirte algo, el velo se rasgó. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que interceda por cada uno de nosotros. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y yo quiero llamar a la exhortación a la iglesia. La iglesia tiene libre acceso a la presencia de Dios. Es tremendo esto que les voy a decir. Quizás usted tiene una autoridad espiritual porque Dios ha instituido autoridades desde el cielo y eso es más que claro. Pero ¿cree usted que algún mentor o el pastor pueda orar de una manera más poderosa que un padre por un hijo? ¿Quién puede sentir en su esencia, en su espíritu, mayor dolor, mayor contemplación, mayor muestra de amor? Esa persona. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces decimos, no, para que tú vengas a orar para mi casa. Entonces preparas la atmósfera y tú no eres parte de la atmósfera. Y la persona ora y gloria a Dios, Dios lo puede hacer. Pero después la persona sale y volvemos a la reincidencia. Es necesario entender que esa comunión con Dios es de una relación individual donde cada uno. Dios tiene una gracia general, pero también tiene un trato individual con cada uno de nosotros. Y quiero decirle a los esposos, a las esposas que oran uno más que otro, déjame decirle que afortunada o lamentablemente la salvación es individual. Aunque la mujer cubra, como dice la palabra, como ayuda idónea a su familia, tiene que cultivarse una relación individual. Cada uno de nosotros tiene que llevarse esa palabra para su casa. Tenemos un pacto eterno con Dios. La generación que nació en el desierto, como se lo dije anteriormente, fue la que entró a la tierra prometida. Si estás pasando hoy, hermano, por un desierto tanto como yo, o quizás más que yo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Déjame decirte que tú vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué representa la tierra prometida? Aquella promesa ferviente de corazón que Dios ha puesto y que ha determinado desde el reino de los cielos para que se cumpla en tu vida y en la mía, para que nuestra familia transicione bajo los principios bíblicos y no por caminos de perdición. Tenemos que preservar este evangelio, hermano. Cada vez más la maldad se va multiplicando, se están cumpliendo, se están acelerando los tiempos. Cada vez está más cerca la segunda venida del Señor. Tenemos que estar preparados para eso, para que seamos hallados fiel delante de su presencia, para que cuando el Señor venga nos encuentre con las lámparas, con el aceite encendida y que la llama de su amor renazca sobre cada uno de nosotros. En aquellos hogares donde la luz de Cristo se ha apagado. Dice la palabra que nadie tiene una lámpara y la va a poner debajo de una cesta, de un almud. La lámpara alumbra los ojos del entendimiento. Y el cristiano tiene que ser una antorcha encendida por donde camina la gente quiera ver esa luz de Cristo. Tenemos que marcar el destino de la gente que quiera conocer de esta verdad. Debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Sea usted un impartidor de la palabra. Con su poco o mucho conocimiento, sumérgase en la palabra. Pídale al Espíritu Santo que le revele esa verdad, que se enamore de su esencia y de su revelación. Y usted le pueda transmitir a otro esa verdad, que lo contagia, que lo persuada y que lo traiga de las tinieblas a su luz admirable. Ese pacto eterno no ha dejado de ser. Nadie nos ama, hermano, como a Dios nos ama. Nadie, ninguno de nosotros sería capaz de sacrificar a nuestro único hijo por el perdón del pecado de la humanidad. De tal manera amó, y cuando la Biblia dice de tal manera, lo está diciendo de una manera profusa, magnánima, inconmensurable, no tiene medida, no tiene anchura, no tiene largura, del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y el amor que Dios tiene profesado. Escuche lo que dice el libro de Oseas, un libro profético 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. El Señor nos dice hoy, llénate de gozo en medio del desierto que estés viviendo. Soy más que suficiente, dice el Señor en esta mañana. Deja de estar viendo a tu alrededor circunstancias externas. Solamente refúgiate en mí.
refúgiate en mí, soy más que suficiente. Y aquellos que quieren seguir profundizando, les digo, Santiago 1:12-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice Mateo: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que enfocar nuestra visión hacia el Señor, hacia sus preceptos, y Él se va a encargar de añadir todas las cosas que nos hacen falta. Antes de que suba el pensamiento, ya Él lo conoce. Dios sabe lo que carecemos, Dios sabe cuál es nuestra necesidad, pero nosotros debemos de buscarlo en esencia para que Él se nos revele. Y ahí ocurrió un milagro. Dice que en ese lugar donde falló el pueblo fue el lugar donde Dios lo restauró y donde comenzó a renacer. Y yo quiero decirle a alguien, quizás a dos o a tres, que ese lugar donde te señalaron, ese lugar donde te marcaron, que marcó un retroceso para tu vida, es el lugar donde Dios comenzó a hacer una de las más grandes obras, a restaurar tu corazón, a sanar tu corazón para que tus sentimientos pudieran reencontrarse en el ámbito espiritual y traer esa verdad presente siempre a tu vida, y que no deje que nada ni nadie apague el fuego de la presencia de Dios en tu vida. No deje que nada ni nadie apague el propósito para que Dios nos lleve a ese lugar de confort, a ese lugar, a la tierra prometida. Venezuela, tierra de gracia. ¿Cuántos sienten que Venezuela es la tierra de gracia? Si Dios no nos sacó a este lugar, yo estoy convencido, hermano, que Venezuela es la tierra prometida. Si Dios no nos sacó en este tiempo, mira lo que está pasando en el mundo. Muchos, así como en la historia bíblica, tuvieron que trascender por el éxodo. Mi hermano, escuche esta palabra. Muchos Dios lo permitió que tuvieran que salir del país. ¿Sabe lo que está pasando? Dios no comparte su gloria con nadie. Están pasando cosas y ustedes lo saben. No es necesario que yo le diga. Lo que sí es decirle que mucha gente en el mundo se dio cuenta que el que está haciendo los mayores cambios trascendentales sobre esta nación se llama Jesucristo. Y mucha gente va a volver a este lugar. ¿Y sabes qué? Esto es algo tan poderoso que mucha gente en el mundo se ha contagiado con la energía que Dios ha propiciado en cada uno de nosotros, muchas personas que están fuera y quieren venir a conocer a esta nación. Esta nación solamente era conocida por el petróleo, por las mujeres hermosas, por la iglesia Visión al Mundo. Gloria a Dios, pensé que no iban a aplaudir. Pero ahora mucha gente, ¿saben por qué? Dígame por qué. Porque la desechada de las naciones será la apetecible por la gloria de Dios. Yo no sé si usted lo cree. Escuche esto. Las viñas en el desierto. Me llamó este pasaje, de verdad, me enamoré de este pasaje. De verdad que este pasaje es poderoso. Bueno, yo digo que cada vez que leo un pasaje o me toca predicar, me interno en el pasaje y digo, me enamoré del pasaje, me enamoré. Cada vez me voy enamorando más de la palabra. Y dice, las viñas en el desierto. Bro, ¿quién puede plantar unas viñas en el desierto? Es algo ilógico, ¿verdad? Bueno, el único que lo puede hacer es el Señor. Y fíjense, Él les dijo que no solo que lo restauraría, que las viñas nacerían en el desierto. Y yo quiero decirte, hermano, que esa viña representa el fruto que Dios quiere dar a través de ti. No importa dónde estás sembrado, porque la tierra no es la que te bendice. Tú eres el que bendice la tierra. Tú eres el que bendice la tierra. La tierra no te bendice a ti. En el nombre de Jesús.